En los territorios ocupados no hay infraestructuras. On n'a pas encore un hôpital régional. If we want to study, we have to travel to Morocco. Il n'y a pas eau potable. Ellos lo que quieren hacer es llenar de colonos al Sáhara y trayendo a su gente para trabajar dentro de los territorios ocupados. O sea que cuando ven que eres saharaui no te dan trabajo. Sí. En estos 40 años Marruecos ha usado el terrorismo del Estado contra la población saharaui. Para mí, los derechos humanos nunca han existido en los territorios ocupados, porque Marruecos no invadió el Sáhara para que respeta los derechos del pueblo saharaui. El régimen marroquí mantuvo un bloqueo militar, policial informativo durante más de 20 años. Hasta el año 2002 no había línea telefónica internacional, no había internet. Hasta 2001 ninguna delegación internacional o una ONG internacional ha podido visitar el territorio. Lo que impide que se vea la cantidad de los saharauis en favor de la independencia es la represión, es la prohibición de las manifestaciones. Aquí el activista de los derechos humanos es el enemigo número uno para Marruecos, porque claro, Marruecos no quiere que haya testigos en los territorios ocupados y lo que vende al exterior siempre de que aquí se vive en una paz y el respeto de los derechos del pueblo saharaui, pero esta no es la realidad. We have more than 70 political prisoners. They are now in the prison. We have 21 from them. They will spend the whole their life in the prison. La fuerza que usan los marroquíes últimamente son a los colonos y se les permite y se les protege mientras que van atacando directamente a la población civil saharaui. Hay una forma de racismo, un odio que ha sido creado por parte del gobierno y el Estado marroquí de los dos, ese odio entre los dos pueblos. Il y a des colons aussi, mais il y a aussi des agents de sécurité en civil. Pour dire qu'il y a un problème entre les Marocains et les Sahraouis. 30% they are Sahrawis, and the rest they are Moroccan settlers and military and police, of course. On ne veut pas, par exemple, confronter avec les Marocains, parce que ce sont des Marocains. On confrontait le régime marocain, on confrontait les agresseurs. Marruecos ha hecho intentos para relacionar la resistencia civil saharaui con la violencia, con el caos, con el desorden, pero siempre ha fracasado en esa propaganda. Luego hablamos de mi expulsión de Layún, volviendo de Estados Unidos, donde me han entregado un premio famoso que es el premio de John Train Foundation, que se llama El Coraje Civil. Y me han expulsado sin papeles, contra mi voluntad, con una complicidad absoluta con el gobierno de España. Yo quería mostrar al mundo entero qué es Marruecos y qué es el gobierno español. Y lo he conseguido. 16 los días que Aminatou Haidar lleva en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Se cumple su día número 20 en huelga de hambre. Su salud empeora a cada instante que pasa. En el aeropuerto de Lanzarote y en esta habitación ha pasado la noche el activista saharaui. Entra ya en su 21º día de huelga de hambre y su estado de salud, Dailo allí, está empezando a preocupar seriamente.
Buenas noches, solo unos minutos para actualizar la noticia que se esperaba desde hace 32 días. Estamos a la espera de confirmar que ha despegado ya, o que está a punto de hacerlo, del aeropuerto de Lanzarote el avión que traslada a la activista Aminatou Haidar de vuelta a casa. Bueno, esto es un triunfo, es una victoria para el derecho internacional, para los derechos humanos, para la justicia internacional y para la causa saharaui. El tema de la huelga de hambre que hizo Aminatou Haidar en el aeropuerto de Lanzarote ha sido un gran ejemplo y enseñó que la no violencia sí que puede ejercer un cambio, sí que puede también presionar. La más grande protesta de la historia saharaui, que es la de Gdemizik. 30.000 personas han decidido montar jaimas fuera de la ciudad de Layún para reivindicar el respeto de sus derechos económicos y sociales. Y era una protesta no violenta y que ha traído mucha atención de la comunidad internacional. Las fuerzas de seguridad marroquíes han entrado en el campamento saharaui, donde hay unos 20.000 acampados, y han tomado el control del recinto. Podrían haber jaimas ardiendo y se ha pedido por megafonía a mujeres y niños que lo abandonen. Que varias organizaciones humanitarias aseguran que el campamento de protesta ha sido reducido a cenizas y que en la ciudad se está viviendo una batalla campal entre saharauis i la policia marroquí. Ells han utilitzat autèntics terroristes, malfactors, criminals, gent amb antecedents judicials que van agafar com a ostatges. I ho dic clar, que van agafar com a ostatges els habitants del campament. El Marroc continua aplicant la censura més estricta sobre les informacions a la zona. Era l'escenari que el Marroc havia volgut evitar sempre, un moviment popular organitzat als territoris ocupats. L'intifada, c'est pas seulement de contestation, mais aussi le média, c'est-à-dire le journalisme. C'est un domaine, parce que les contestations ne peuvent pas aller à le monde extérieur si on n'avait pas un média et un journalisme très fort. ولو كذلك انه مصورين الفريق الاعلامي ما يصوروا في الشارع مباشره، دائما تلقاهم متخزنين فوق السطاح ولا متخزنين في شيء ياك يقدوا يلتقطوا ذوك اللقطات الحيه اللي تلحق الانحاء العالم. هذا هو ايكيب ميديا. En el Ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes. Hemos fundado el equipo mediático a finales de 2009 para romper ese bloqueo informativo. Hemos pensado en la importancia del material audiovisual para que sea publicado en los medios de comunicación internacionales. Queremos ser una alternativa periodística para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí. هذا هو مكتب ايكيب ميديا. ما عندنا مكتب بذاك الشكل اللي معروف له في العالم، لكن نحن نشتغلوا دائما، شغلتنا هي الجهاز والكاميرا فقط لا غير. يعني عملنا هو افتراضي محض وبأجهزة بسيطة جدا ولو انها ما هي متاحة. ولا دخلت قوات الاحتلال خاصة نولي نرجع من السطاح للسطاح للسطاح. En las noticias ahí está, todos queremos la independencia, sí, todos queremos conseguir esa meta.
En el Ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos. Cuando suena esta melodía, recuerdo los sufrimientos que ocurren a los saharauis día a día. Cojo el mando de la televisión y digo, vamos a ver. Veo crímenes y pienso, esto no puede suceder, esto es imposible. Nos hemos manifestado pacíficamente, pero la justicia es invisible. En el Ayun ocupado la gente ha salido a las calles a manifestarse, pensando que esto lo hacemos por el Sáhara, no hay por qué preocuparse. Pero las fuerzas armadas marroquíes han invadido nuestros orígenes y en nuestra propia tierra están cometiendo crímenes. Marruecos no permite a los periodistas entrar en su territorio y luego dicen que no tienen nada que ocultar. We wrote that we are against the occupation. The police came and surrounded all those streets and looking for us. They didn't find us yet, but maybe they will. We hope not. Si una persona sale a las calles sabiendo que va a ser reprimida, maltratada y detenida y no tiene armas, pero porque está convencida que tiene que hacerlo, tiene que luchar para garantizar el respeto de esos derechos. Yo he sido antes de las personas que ha creído que la no violencia consiste en quedarse una persona pasiva, que no puede crear, que no puede cambiar. La no violencia puede ser una vía eficaz de traer una solución.